Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues alabado sea el Señor. Qué bendición que estamos nuevamente al aire y también a través de la red, a través del grupo La Fe que Salva, y también compartiendo con todos nuestros amigos y hermanos en el Señor que comparten esta palabra a otros. Bendito sea el Señor por la abundancia de su palabra. Pues muy bien, hermanos, estamos en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Y este capítulo es algo especial. Yo espero que con la lectura se den cuenta por qué. Pero bueno, después de darle lectura, compartimos estas grandes bendiciones que hay en este capítulo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios por su palabra. Pues bien, qué bendición. Quizás ya se dieron cuenta de la perla que tenemos en este capítulo. Pero bueno, vamos a disfrutarlo de su principio y ya hablaremos de esa bendición tan grande que se encuentra aquí en 1 Pedro capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este es un principio poderoso y maravilloso de la palabra. Esto opera junto con lo que el apóstol Pablo dice: porque no golpeo al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No se trata por allí de los rituales o de las disciplinas físicas que se practican religiosamente, que Pablo dice en el maltrato del cuerpo, y que tales cosas a la verdad tienen cierta reputación. Dice, pero no se trata de eso, dice el apóstol Pablo. Estas cosas, dice, tienen cierta reputación religiosa, pero no tienen ningún poder contra el pecado. Y aquí dice que este principio que aquí se menciona sí tiene poder contra el pecado. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere el apóstol? Pues muy bien, nosotros en ninguna parte vemos que Cristo anduviera maltratando su cuerpo. A lo que se refiere fue que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, de esa riqueza, de esa grandeza, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, se cumple lo que el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ninguna parte encontramos a alguno de los apóstoles cargando una cruz cada día. Entonces tiene que tener otra aplicación, otra interpretación. En 1 Corintios 15, me parece verso 30 o 31, Pablo dice: porque os aseguro, hermanos, por la gracia de Dios, por la gloria de Dios que tengo en vosotros, que cada día muero. Y en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Ante estas escrituras nos damos cuenta que a lo que se refiere es a morir a los deseos naturales de la carne, que incluyen las vacas flacas y las vacas gordas. ¿A qué me refiero ahora? ¿Recuerdan ustedes aquella misión que se le mandó a Saúl para dar muerte a todo lo de Amalek? Y si ustedes investigan un poco más, ustedes se dan cuenta que Amalek atacó a Israel por la parte más débil cuando iba saliendo. Fue la primera batalla que pelearon contra Amalek. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe en un libro, porque Jehová tendrá guerra contra Amalek por todas las generaciones. Y cuando ya se hubo fortalecido Amalek, Israel, fue comisionado para darle muerte por completo a Amalek. Amalek representa la carne que en ella se manifiestan los vicios, se manifiesta el pecado, en pocas palabras.
Pero hay pecados viles, escandalosos, y otros no muy escandalosos. Y aquí el apóstol se está refiriendo a ese pecado de no querer sufrir. Mire cómo ese pecado nos ha arruinado completamente al cristianismo de hoy. Porque el gran problema del cristianismo de hoy es que no quiere sufrir. Por eso no nos podemos arriesgar casi a nada. ¿Cómo vamos a testificar de Cristo para que otros se burlen de nosotros? No, mejor no. Nos conformamos con vivir una vida religiosa que a nuestros ojos es aceptable, pero que nos mantiene casi inútiles y sin fruto. Por eso le dije que esto estaba bastante pesado. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Al negarnos a vivir en la carne, cortamos el poder del pecado. Básicamente, se cumple todo lo que he dicho. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, en los deseos de la carne. Uno de los deseos más terribles de la carne es el egoísmo. Vivir para nosotros. Pero Pablo dice, pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando vive el yo, vive en la carne. Por eso nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios, obedecerlo, especialmente en lo que Él nos ha llamado, en el lugar que el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús. Si nosotros nos negamos a morir en la carne, a morir en ese yo, a darle muerte a ese yo nos domina. Y sin querer, estamos viviendo para nosotros, en nuestros deseos. Puede ser que no sean escandalosos ni viles. Puede ser que no sean vacas flacas viles, sino vacas gordas, que el mundo las adora, pero que nosotros no debemos de adorar. Esto también se ve reflejado allá en el libro de Filipenses, cuando el apóstol también dice, porque por ahí andan muchos enemigos de la cruz de Cristo, que no quieren sufrir por Él. Y cuidado, mis hermanos, porque nos juntamos con aquellos que no quieren sufrir y terminamos nosotros también no queriendo sufrir, viviendo para sí mismos. El apóstol dice, baste ya el tiempo pasado en que vivimos para nosotros y que vivimos según lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y es que vamos sin querer la idolatría del yo, del ego, de la buena vida. Y tenemos esas ansias como los israelitas que salieron de Egipto. Nos acordamos de la carne, de los pepinos, de las cebollas. Interesante. Lo dejo para su meditación y reflexión.
¿quién vive? ¿El Señor o nosotros? Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser criticados. Esa hermanita, cómo es tonta que le hace caso al marido. Ese hermano que le hace caso al pastor. Así va la cadena. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sí, así de sencillo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El que muere en Cristo no tiene pérdida, vivirá. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios. Sed sobrios espiritualmente. Estad despiertos espiritualmente para poder detectar, para poder discernir toda artimaña del diablo, toda acechanza del enemigo, toda maquinación. El diablo vino a robar, matar y destruir todo lo verdadero. El problema es que a veces estamos pensando que vino a robarnos la cartera. No, eso no le importa al diablo. Son cosas intrascendentes. Él viene a robar lo verdadero, a robar su vida de oración, a robar que lea la palabra, a robar que dé testimonio de la palabra, a robarle el amor de Dios, a robarle el gozo de Dios, la paz de Dios. Estas son las cosas que roba, que mata, que destruye. Y lo quiere tener en la miseria, nos quiere tener en la miseria, amargados, quejándonos, murmurando, criticando, autojustificándonos de que al cabo todos son unos hipócritas. Terrible el diablo. Pero el que vela y está despierto en el espíritu podrá discernir todas estas mentiras, todos estos argumentos. Todo esto lo roba con argumentos mentirosos. Nos roba ese amor ferviente y en lugar de ello nos da conformismo, autojustificación. Casi nos da odio por las cosas espirituales, rechazo, quizás no odio, pero rechazo. Mira esta preciosa perla. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo le aseguro que el gran problema de la gran mayoría de cristianos es la falta de amor ferviente. Así que solamente podemos ver los errores, las faltas, las debilidades, pero la realidad es que no sabemos amar. El diablo nos ha robado el amor verdadero. Nos entrega un amor falso, ese amorcito aparente. Por eso nos dicen hipócritas. No podemos ver más de que errores. Cuando hay amor, podemos ver también lo precioso. Podemos
entresacar lo precioso de entre lo vil. Y podemos decir, sí, tiene debilidades, pero también tiene estas grandes bendiciones, esta gran virtud. Y vamos a valorar. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor hace que seamos tolerantes. El amor hace que no miremos con una gravedad terrible los defectos. Y amamos. Amamos a pesar de las faltas y debilidades de nuestros hermanos, de nuestra pareja. Muy importante. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En aquel tiempo no había tantos hoteles, unos pocos mesones, pero había hospitalidad. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No querramos tener los mismos dones de otros o que otros tengan los de nosotros, porque esto es conforme a la multiforme gracia de Dios, y lo que nos debe de preocupar no es que los demás tengan lo que nosotros tenemos o que nosotros tengamos lo que otros tienen, sino que seamos hallados buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ve la riqueza. Si esto lo ponemos por obra, lo obedecemos, ponemos atención sobre ello, vamos a ser muy bendecidos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Parece interesante, pero tanto el versículo 11 del 4 como el versículo 11 del 5, ya lo notará, dan la gloria y el imperio al Señor Jesucristo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, en la segunda parte, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas son normales, no son extrañas. El gran problema es que nosotros quisiéramos llevarnos la vida muy cómoda, sin problemas. Y no, mis hermanos, la vida está llena de pruebas. Para todos. No son las mismas pruebas. Lo que a mí me aflige, no aflige a la compañera, al hermano, a la hermana. Ni lo que a ellos los aflige, me aflige a mí. Son diferentes. Pero todos seremos probados, todos llevaremos pruebas. Porque es parte de esta batalla. Si no, gozaos, por cuanto sois participantes. Allí está la diferencia. Si anda en el Espíritu, puede gozarse en las pruebas. Si anda en la carne, pues se va a lamentar, desanimar,
Ay, no, yo pensaba que ya había cambiado, no, yo pensaba que ya esto, no, yo pensaba. No es así. Estamos en una batalla y vamos a tener que aprender subidas y bajadas, valles y montañas. Pasaremos por momentos de apriete y por momentos de descanso. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bendito sea el Señor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Debemos simplemente poner mucha atención porque estoy sufriendo. Hay sufrimientos de la niñez. Esos son naturales y los tendremos que sufrir hasta que crezcamos. El niño sufre hasta por no ir al baño y le dan sus buenas nalgadas porque ya está grandote y no avisa. El niño sufre por muchas cosas muy sencillas, por no saberse abrochar los zapatos, por muchas cosas muy simples, pero sufre hasta que crece. Y luego viene el sufrimiento para aprender a trabajar, y también es sufrimiento, y salen ampollas. Y es inexperto, no le rinde el trabajo y se le echa a perder. Y es sufrimiento. O sea que el sufrimiento es natural. Pero hay sufrimiento por portarse mal. Este sufrimiento es vano. Es extra. Está diciendo por homicida o ladrón o malhechor. Y en malhechor entra un montón de comportamiento inadecuado y hasta por entremeterse en lo ajeno. Hasta por eso. Dice nada más. Así que debemos de evitar ese sufrimiento porque ese nomás nos va a avergonzar. Ese no lleva ningún fruto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, porque el amor de Dios, amén, es precioso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y así terminamos este capítulo. Lindísimo. Tan práctico, tan verdadero, tan real, tan importante, guardarlo en el corazón. Y si el justo con dificultad es una profecía, también una declaración del Antiguo Testamento. Con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, la vida cristiana no es fácil.
Ya lo vimos desde el principio, pero lleva galardón. Pues bendito sea el Señor. Esperamos que cada día podamos crecer poquito y nos parezcamos más a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.